¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos televidentes, como siempre en su programa Medicina Moderna y como siempre con un invitado muy especial. Hoy tenemos un joven recién llegado, podríamos decirlo así, a República Dominicana, después de haber hecho una larga especialidad en Brasil, en uno de los centros de más prestigio del mundo, en el campo de la cirugía plástica y reconstructiva. Un joven talentoso, hijo de médico, que siempre ha tenido el objetivo de estudiar esta especialidad, ya que ha sido parte de su entorno familiar desde un punto de vista, y por supuesto fue a Brasil donde hizo cirugía plástica, como dije, y acaba de regresar al país. Tuvimos la oportunidad de conversar con él desde hace unos días y nos hemos dado cuenta de su talento y de su profesionalidad, y por lo tanto lo hemos invitado al programa a hablar de las inquietudes y lo que abarca hoy el campo de la cirugía plástica y reconstructiva. Este joven, el doctor Emanuel Mayol Cotes, que como dije estudió en Brasil cirugía plástica. Emanuel, te tenemos aquí en el programa. Bueno, antes que todo agradecer la oportunidad de participar en este prestigioso programa, agradecerle a Dios por este bello día, y aquí estamos para servir y continuar orientando como ha sido su trayectoria, profesor. Emanuel, ¿qué te motivó a estudiar cirugía plástica? Bueno, como bien usted ya lo señaló, llevamos la medicina en la sangre. Mi principal motivación ha sido mi madre. Mi madre es dermatóloga, ella también hizo cosmiatría y cirugía dermatológica en Argentina, y desde pequeño fuimos observando esos procedimientos, acompañando incluso algunas veces en las vacaciones en el Instituto Dermatológico, que hace su labor social. Y otro gran incentivo fue de mis profesores aquí en el país, que durante mi entrenamiento en el área de la cirugía general y como estudiante de medicina, fuimos acompañando el trabajo hasta así pues decidirnos y haber tenido la oportunidad de formarnos en el área de la cirugía plástica, estética y reconstructiva. Emanuel, fíjate, uno se pone a pensar que la cirugía plástica tuvo de la mano en el campo de la filosofía política, porque, por ejemplo, cuando existía el sistema comunista, filosóficamente hablando, la cirugía que se usaba en ese tiempo y en esos países era una cirugía eminentemente reconstructiva. Pero cuando uno pasaba a la condición del occidente, a la parte del capitalismo, a la parte de los países de corte democrático, la cirugía reconstructiva se fue quedando como una cirugía importante, pero más bien en el campo de los hospitales, en el campo del trauma, de la reconstrucción de los efectos propios de la guerra o de las condiciones que venían con los traumas de los mismos automóviles y de todo este tipo, y pasa al campo de la cirugía cosmetológica, ya la cirugía de contorno, donde esta cirugía estaba ligada a un campo muy cercano a la parte de la vestimenta, a la parte de la actitud mental y sobre todo al concepto estereotipado de lo que era una belleza, de lo que es una belleza física, y que muchas veces se entendía que habían estereotipos establecidos. Una Elizabeth Taylor era una mujer universalmente bella, entonces una Natalie Wood o cualquier artista de esto, y la gente en el occidente quería parecerse en el contorno a esa persona estereotipada. Entonces, bueno, comienzan ustedes a trabajar en el campo de el embellecimiento físico, el contorno,
y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la belleza? ¿Hacia dónde el cirujano plástico nos puede dar una serie de condiciones donde se eleve nuestra autoestima desde el punto de vista de la concepción física? Así es. La cirugía plástica, como todas las ciencias, ha ido evolucionando. En un principio, esta se limitaba bien a la parte reconstructiva. Alcanzó un gran avance con las guerras, la Primera Guerra Mundial, y esos cirujanos plásticos de aquella época se agruparon para dar respuesta a lo que eran los traumatismos de guerra. Así pues, el mundo fue globalizándose y fueron surgiendo otras necesidades que hoy en día encontramos. La necesidad de satisfacer una autoestima, lo cual directamente se ve influenciado en el desenvolvimiento diario, en el personal laboral. Está demostrado que las personas, cuando se realizan una cirugía tipo estética, estas experimentan un desarrollo para mejor en lo personal, en el trabajo, e incluso en su relación social con todo el mundo. Hay siempre una pregunta que uno hace, bueno, técnicamente, ¿hasta dónde ha llegado la cirugía plástica? Desde el punto de vista de el modificar condiciones que uno trae naturales, o sea, la expresión, la cara, especialmente los senos en las mujeres, el contorno, porque ahora ya no se habla de cirugía plástica de una sola condición femenina, sino de que ya el ser humano como género, pues lógicamente está buscando una serie de modificaciones y entendiendo lo que es eliminar lo que se entiende como feo a nivel universal, y la cirugía plástica ha dado respuesta a esa condición. Exactamente. El hecho de modificar, de moldear, va muy unido a dos factores. Las expectativas de nuestro paciente, que sean expectativas reales, y siempre y cuando no choquen con la ética del cirujano, con lo que el cirujano entiende mejor. El cirujano plástico conversa, crea una empatía con el paciente y orienta ante la necesidad del paciente. El paciente debe de estar seguro de lo que le incomoda. El cirujano plástico le habla, conversan sobre los alcances de la cirugía, siempre estableciendo expectativas reales. Muchas veces los pacientes creen que cirugía plástica es cambiarte completamente la cara. Por el contrario, el buen cirujano plástico debe de hacer cambios, pero cambios sutiles, que prácticamente sean imperceptibles. Pero muchas veces los pacientes se forjan falsas expectativas, porque indudablemente que llegar a la aspiración de cada ser humano, pues muchas veces hay gente que se presenta hasta con una fotografía de un artista que admiró durante mucho tiempo y te dice, bueno, Emanuel o doctor Mayor, yo quisiera tener la nariz así, yo quisiera tener las cejas así, yo quisiera cambiar parte de mi frente así. Cuando te lleva a esa fotografía, ¿qué tú le dices al paciente? Bueno, dentro de una perspectiva de realidad. Exactamente, es lo que estamos conversando. Siempre al paciente se le establecen expectativas reales. Cuando el paciente lleva una referencia de una foto, establecemos claramente qué sería una referencia, que nosotros podemos utilizar ciertas técnicas quirúrgicas para conseguir un resultado parecido. Ese resultado idéntico es imposible. El organismo es un organismo, es un ente vivo, sometido a mudanzas, cambiante, y incluso la cicatrización en una persona
puede ser diferente que en otras, dependiendo si tiene condiciones subyacentes o simplemente del proceso fisiológico normal. Ustedes no cambian, no tratan de orientar al paciente en el momento de la consulta a que modifique esa aspiración en cuanto a sus realidades. Exacto. Siempre se les establece expectativas reales al paciente. Nunca al paciente se le orienta de una manera que él pueda pensar que va a mudar completamente un 100%. Siempre se le establece los riesgos, se le establece cuáles podrían ser las dificultades que podría presentar y sobre todo el postoperatorio como debería ser. Uno crea una empatía amigable, una conversación y así el paciente entonces va edificado y va orientado para saber qué es lo que realmente se le podría hacer en ese caso. Emanuel, hay un punto que la gente siempre quiere saber y es el problema de la cicatrización. Fíjate que grupos étnicos, podemos decirlo así, tenemos una cicatrización donde muchas veces tenemos tendencia al queloide y explicar qué es lo que es el teloide, el queloide. Por ejemplo, las razas, diferentes razas, tú que has trabajado con mestizos, con mulatos, con blancos caucásicos, con negros. Y esta cicatrización, siempre uno se pregunta, por efecto de la melanina, por efecto de una serie de condiciones que no es el tema, pero para que la gente no entienda, cicatrices que son diferentes. Cuando tú identificas al paciente, y tú que vives ahora en el Caribe, en el trópico, donde la cicatrización se nos hace muy difícil, porque nosotros no somos blancos, ni negros, ni indios, ni nada, sino una raza en específica, pero que hace muy mala cicatrización. ¿Qué tú le dices al paciente? Bueno, la cicatrización es un proceso fisiológico ante la agresión del bisturí, es una respuesta. A través de técnicas quirúrgicas desenvolvidas con el tiempo, especialidad esta de la cirugía plástica, nosotros refinamos lo más posible una herida para hacer que esta cicatrización sea normal. Ahora bien, esto también va a depender de condiciones de nuestro paciente, condiciones genéticas como raciales, el medio y sobre todo también cómo ese paciente maneje esa cicatriz después de la cirugía. Nosotros conversamos, le hablamos de la posibilidad de una cicatrización anormal por la raza, examinamos el paciente a ver si tiene algún estigma de cicatriz hipertrófica, de cicatriz queloide y entonces le advertimos, pero también si se presentan estos tipos de cicatrización anormal, nosotros sabemos cómo tratarlas, cómo prevenirlas, incluso pacientes que llegan con anomalías cicatriciales y hacerse una cirugía, nosotros podemos desde el mismo acto quirúrgico, incluso prequirúrgico, ya comenzar a tratar preventivamente una posible anormalidad de esa cicatrización que se podría presentar después de la cirugía. Sí. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente.